puedes ir ya pasando, y también los hermanos que van a subir con él. Algunos vamos a ver una presentación o les vamos a escuchar en vivo a ellos. Así que en los siguientes cultos, aunque no haya una presentación del grupo, pero ya todos sabemos que tenemos a dos iglesias siempre compartiendo de lo que el Señor está haciendo en sus respectivos lugares. Amén. Así que vamos adelante con la iglesia de Seseña, Toledo. Aleluya. Dios le bendiga. Parece como que hoy no hemos desayunado. Dios le bendiga. ¿Quién vive? Y a su nombre. Bueno, allá hemos comido algo. Algo es algo, dicen por ahí. Amén. Pues cada iglesia, ¿no? Debe de tener metas, debe de tener proyectos, debe de tener pasiones. Pues ¿sabe qué? Nosotros tenemos pasiones. Muchas. Vamos a hacer mención de dos de ellas, pero vamos a hablar de una. Y una de nuestras pasiones es tratar de cumplir con la gran comisión. Hacemos el esfuerzo, hacemos el intento, pero tratamos de cumplir con lo que es el compromiso que Jesús puso sobre cada uno de nosotros. Y otra es que mientras tratamos de cumplir con la gran comisión, le anunciamos al mundo, ¿sabe qué? Cristo vuelve. Cristo vuelve. Cristo vuelve. Créalo o no, Cristo vuelve. Es lo que dice su palabra. Y nosotros también anunciamos eso. Y hay varias pasiones, pero esas son las que estamos más ahí empujando un poquito. Entonces vamos a leer un texto que ustedes conocen mucho, igual creo que lo van a proyectar, en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16, para que entendamos el compromiso de la gran comisión. Dice el apóstol Pablo: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿De qué me voy a gloriar? Como quien dice, estoy obligado a hacerlo. Porque me es impuesta necesidad. Y aquí hay algo muy importante. Lo que estamos mirando, la última frase, estamos hablando que comienza con un ¿qué? ¿Y qué son los ayes en la Biblia? ¿Son de gozo, de risa, de alegría? ¿De qué son? Son de dolor, son de tristeza, son de llantos. Y luego vemos en la gramática española que hay signo de admiración. ¿Y de qué forma podemos destacar un dolor? Porque es muy bonito leer, ay de mí si no anunciar el evangelio. Eso no es lo que dice ahí. Ahí dice otra cosa. Ahí dice, ay de mí si no anunciar el evangelio. Me muero, soy hombre muerto, soy una mujer miserable. Eso es lo que dice el texto. Porque tenemos que encarar que esto es un dolor que el apóstol Pablo está manifestando. Ay de él, pobre de él si él no anunciara el evangelio. ¿Por qué? Porque es una obligación, dice antes. Y es lo que nosotros tenemos que saber. La gran comisión para la iglesia de Dios es una obligación. Es un legado, es un mandamiento y es una obligación que el Señor nos dejó a todos. Y aquí, ¿sabe qué? Entran todos. Usted ha nacido de nuevo, usted tiene que cumplir con la gran comisión. Usted es hombre, tiene que cumplir con la gran comisión. Usted es mujer, usted tiene que cumplir con la gran comisión. ¿Qué le dijo a usted que no? Es lo que dice la palabra de Dios. Los evangelios, ¿no? Marcos 16:15, Mateo 28, del 18 al 20. Hay un compromiso y una responsabilidad que nosotros tenemos que cumplir. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre cuando la iglesia trata, vamos a ir mejor a usar el término trata, de cumplir con la gran comisión? ¿Sabe qué? Hay gozos allá arriba, en los cielos. ¿Por qué hay gozos en los cielos? Cuando nosotros leemos Lucas capítulo 15, ahí hay una parábola que está en 3 momentos. Y usted lo conoce, los 3 momentos. Todos y cada uno de ellos, ¿con qué concluyen? Con una fiesta, con gozo. ¿Por qué? Porque lo que estaba perdido fue encontrado y celebramos. ¿Y qué dice la Biblia? Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta. Tenemos que celebrar que alguien ha nacido de nuevo. Es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando la iglesia cumple con la gran comisión, ¿sabe qué? Hay fiesta, hay gozos en los cielos. ¿Quiere ser motivo de gozo?
¿O quieres ser motivo de tristeza? ¿Qué queremos ser? Yo prefiero ser motivo de gozo allá arriba todo el tiempo, de fiesta. Y más caribeño, imagínate. La sangre caliente todo el tiempo de fiesta. Prefiero irme por ese lado. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando la iglesia no cumple con la gran comisión? Si cuando cumple hay gozo, ¿qué tú crees que va a pasar si nosotros como iglesia no cumplimos con la gran comisión? ¿Qué puede pasar? Tristeza, aflicción, dolor. ¿Usted lo quiere ver? El libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1. ¿Qué fue lo que aconteció en este texto? Y al final dice algo claro. La persecución, la tribulación fue para todo aquel que no cumplía con la gran comisión. Aquel que se acomodó en las cuatro paredes, aquel que estaba gozando él solito, me voy con él y afuera, nada. Pues a eso que estaban acostumbrados, a ese fue que le vino la persecución, porque el texto termina diciendo, salvo los apóstoles. Esos sí cumplieron la gran comisión y por eso ninguno tuvieron que salir huyendo a predicar el evangelio a la mala, porque a la buena no quisieron. Entonces, si hay gozo cuando predicamos el evangelio o tratamos de cumplir con la gran comisión, hay tristeza y aflicción cuando no cumplimos. Y eso tenemos que saberlo, iglesia. Tenemos que saberlo. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia local? Aquí tenemos una representación de lo que es Alense Seña. Tenemos algunas proyecciones ahí, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Porque aquí, gracias a Dios, se cumplen las estaciones. Y si se cumplen las estaciones, no es verdad que 10 grados bajo cero voy a salir yo al parque a predicar el evangelio. Tampoco, ¿entienden? Por lo menos en los parques. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí lo dice. Final de primavera y verano, evangelismo personal. ¿Dónde? En la área donde el Señor nos ha plantado. Se enseña nuevo, el Quiñón, Valle Grande. Ahí están las fotos, puede ir pasándola para que vaya mirando. Ese es el equipo o parte del equipo cuando nosotros salimos a predicar el evangelio. Puede ir seguir pasando las fotos. Evangelismo. Aquí un stop. ¿Qué hacemos nosotros? Aprovechamos también las demás actividades para predicar el evangelio. No solamente es para la edificación de la iglesia. Nosotros tenemos un estudio que creo que aquí lo conocen ya todo el verano, todos los años. Se llama Estudio de Escatología. Es nuestra pasión anunciarle al mundo que Cristo vuelve. Y en esos estudios también predicamos el evangelio a tal punto que este joven que usted ve ahí se llama Marcos. Él es español. En un estudio de escatología, porque esas fotos que están ahí son estudios de escatología, este hombre aceptó al Señor y se convirtió a Cristo. ¿Dónde? Porque le anunciaron a él que Cristo vuelve. Imagínense ustedes los estudios de escatología para el no creyente. Esos salen corriendo a aceptar el evangelio, contar de lo que viene por ahí. Este fue uno de ellos. Podemos seguir pasando alguna otra imagen. También buzoneamos por la zona. Cuando no podemos agarrar a la persona en la calle, pues le dejamos el regalito en su buzón. En toda la zona peinamos y metemos el buzón ahí en su buzón, lo que es un tratado, una publicidad de la iglesia o de la asociación, nuestra obra social que tenemos allí. ¿Cómo predicamos el evangelio? A través de los grupos de hogar. Para eso están los estudios en las casas, ¿no? Aquí vemos una representación del grupo de Madrid. Otra de Ceseña Viejo, sigue pasando. Esa es de Ceseña Nuevo. Ahí hay personas que son creyentes y personas que no son creyentes. Es el grupo, obvio. Esa foto, claro, fue en un ambiente veraniego, ¿no? Porque en invierno vamos a estar dando un grupo de hogar al frente de la casa o en el patio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de la reunión de matrimonios. Nosotros como iglesia tenemos un ministerio de pareja y una vez al mes, ¿qué hacemos? Una reunión. Pero esa reunión no solamente es para la edificación de la iglesia. Nosotros aprovechamos esta reunión para predicar el evangelio, para hacer ejemplo a aquellos que todavía no se han convertido, que no han entregado su vida a Cristo. Y hay muchos matrimonios que nos visitan. Ahí vemos, eso fue Madrid. Sigue pasando la otra que me interesa. Esta foto, a la derecha fue allá en Ceseña.
pero a la izquierda mía, obvio, la tuya será la otra, fue aquí en Madrid. Esa joven que está a mi lado, la de la blusa amarilla, en una reunión de matrimonio de una de las nuestras, esta joven aceptó al Señor. Esa fue ahora, en septiembre, la última reunión que hemos tenido de matrimonio en septiembre, que la hicimos aquí en Madrid. Esa joven dio el paso de fe, aceptando a Jesucristo, porque le estábamos hablando de cómo se lleva un matrimonio en el Evangelio. Y las otras dos que están ahí, ¿sabe qué? Se reconciliaron con el Señor. Estaban apartadas y pasaron al frente, porque gracias a Dios tratamos de predicar el Evangelio. Tratamos de, siempre que tenemos alguna actividad, porque siempre invitamos a los no creyentes, hacemos el llamado y estas personas pasaron y aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. Y eso es importante. Amén. Entonces ya sabemos, iglesia, Jesús en una ocasión dijo que tenemos que ser equilibrados. Usted puede hacer lo que usted quiera dentro de la iglesia, hágalo, pero ¿sabe qué? Usted puede hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Seamos equilibrados. Hagamos lo que tengamos que hacer por nuestras responsabilidades, pero no dejemos de anunciar el Evangelio. Amén. Que Dios le bendiga. Muy buenos días a todos. Dios les bendiga. Bueno, me toca empezar con un anuncio. Los niños de 0 a 3 años deben ir a la guardería. No sé si queda alguno por ahí que no ha accedido. Y los de 3 a 9 a la escuela dominical. ¿Vale? Muy bien. Bueno, les saludamos en el nombre del Señor. No vamos a hacer subir a los hermanos que nos acompañaron de Bilbao aquí, pero sí me gustaría que se pongan de pie como una forma de saludar a todos los de Bilbao. ¿Se pueden poner de pie, por favor? Bueno. Gracias al Señor, que Él nos ha cuidado, nos ha guardado. Hemos llegado con bien y gracias. Pueden tomar asiento. Y queremos saludar también a todos los hermanos de parte de los que no pudieron llegar, no pudieron venir. Ha habido muchos de nuestros hermanos que trabajan en el fin de semana y por esa razón no han podido acompañarnos. Y espero que muchos de ellos nos estén siguiendo vía streaming y les saludamos desde aquí también. Qué bueno es estar juntos, amén. Qué bueno es poder estar juntos. Hemos tenido tanto anhelo de que llegara este congreso, ¿no? Para lo que decía Marcos antes, saber que somos parte de, que no somos una isla allí en Bilbao, sino que somos parte de una familia, parte de una visión, parte de un propósito que Dios tiene para nosotros en España. Amén. Bueno, yo quisiera que vieran unas imágenes para que se hagan una idea de cómo es la iglesia en Bilbao en este momento y después quiero dejarles un saludo. Bueno, vamos ganando tiempo mientras ya está. Bueno, mientras sale el vídeo, ya está. Mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré y en noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, es un nombre, yo he vencido, libre soy. Y de repente, Dios cobraba vida, cobraba valor, cobraba sentido. Y me di cuenta, Jesucristo habla hoy, no está muerto, no es una imagen, no es un trozo de yeso, no es un trozo de madera, no es una procesión, no es una misa. Jesucristo habla hoy, Jesucristo vive hoy, gloria al nombre de Jesús. Qué experiencia tan maravillosa, ¿verdad? Él nos ama. Aleluya, la palabra de Dios es viva y eficaz. Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará.
me hiciste libre, por tu gran amor me hiciste libre, y hoy puedo gritar que libre soy. ¿Cuántos son libres? Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, de día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. ¡Ale, las cadenas! Las cadenas fueron rotas, en su nombre he vencido, libre soy. Cristo proclamar, con cantante levantar, que toda la gente pueda ver que este camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, con cantante levantar, que toda la gente pueda ver que este camino. Dilo conmigo. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. ¿Cuántos son libres? Me hiciste libre, y hoy puedo danzar. Me hiciste libre, por tu gran amor me hiciste libre, y hoy puedo gritar que libre soy. ¿Cuántos son libres? Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, de día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. ¡Ale, las cadenas! Las cadenas fueron rotas, en su nombre he vencido. Libre soy. Todo el que sea libre hoy, libre soy. Grito de victoria. Me hiciste libre, y hoy puedo
Nos hacemos una pequeña idea, ¿verdad?, de lo que estamos viviendo para la gracia del Señor. Quiero dejaros un versículo de cómo el Señor nos está ministrando en este tiempo, ¿verdad?, en esta etapa que estamos viviendo, que es el último versículo de la epístola a los Efesios, capítulo 6, versículo 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor inalterable. Y también me gustaría dejaros en la pantalla unos cuantos motivos de oración. No sé si es posible, Alfonso, que los podamos ver cuando penséis en Bilbao, que podáis orar por nosotros. 4 motivos de oración concretos, los voy a leer. El primero es renovar nuestra devoción y pasión por Cristo, volviendo a hacer las primeras obras. El segundo, vivir con una mentalidad constante de cosecha, clamando por los perdidos, saliendo a predicar el Evangelio, acogiendo a los nuevos y discipulando a cada uno. El tercero, clamar por todo el ministerio infantil y el de jóvenes y adolescentes, que se consolide el equipo de ministerio y veamos niños y jóvenes que tienen un encuentro personal con Jesús. Y el último, clamar por los grupos de hogar y por las personas que están en proceso de discipulado para que permanezcan en su compromiso de seguir a Cristo y experimenten una verdadera transformación. Gracias, hermanos. Hermanos, solamente gracias por la hospitalidad, la acogida en cada hogar, en los detalles grandes, pequeños, vuestro esfuerzo, y eso hace que lo podamos disfrutar. Así que muchísimas gracias. El corazón está arrugado, mi corazón está arrugado del hecho de podernos sentir como en casa. Que el Señor os bendiga. Amén, gloria al Señor. Me gustaría, no hemos podido ver los motivos, me gustaría, no sé si hay algún problema en que los podamos ver. Yo los estaba copiando y me he quedado a mitad por no verlos. No sé si es posible. Habíamos dicho volver a las primeras obras, Jesús. Okay. Ahí están. Sí, lo que pasa es que te estoy oyendo yo. Okay. Sí, era renovar nuestra devoción y pasión por Cristo, volviendo a hacer las primeras obras, vivir con una mentalidad constante de cosecha, clamando por los perdidos, saliendo a predicar el Evangelio y acogiendo a los nuevos, discipulando a cada uno. Clamar por el ministerio infantil y jóvenes y adolescentes y clamar por los grupos de hogar y personas que están en proceso de discipulado para que permanezcan. Muy bien, ahí lo tenemos. Pasión por el Señor, mentalidad de evangelismo, cosecha, ministerio infantil y jóvenes y grupos de hogar. Qué bueno. Cada iglesia, hermanos, cada una de las congregaciones con su forma, con su estilo, con su idiosincrasia, en el lugar donde el Señor les ha puesto, qué bueno es ver esto y llevarnos en el corazón también una imagen y poder orar por cada uno de ellos. Yo, cuando veo esto, realmente el corazón se me llena de alegría y de ternura también y de un deseo de abrazar a todos, de orar unos por otros. Vamos a hacerlo también en algún momento, vamos a orar. Me gustaría que en esta mañana oremos también al Señor y al orar por la palabra vamos a hacer extensivo esta oración extensiva a las iglesias y también a algunos de los hermanos que todavía están en camino y que todavía no han llegado. Y qué bueno es esto que Jesús decía, no perder esa pasión. Y lo que Guillermo compartía, el pastor Guillermo, el pastor Jesús, desde Toledo y Bilbao. Decía Guillermo, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Estamos recibiendo del Señor y siendo bendecidos, y hoy estamos aquí en este congreso recibiendo del Señor, pero no queremos olvidar lo que es la pasión por el evangelismo, por la gente que está fuera, que necesita del Señor, ¿no? Yo estaba pensando, el día que yo llegué delante de la presencia del Señor,
pues yo quiero ver al Señor Jesucristo, yo quiero verle a Él, quiero estar con Él para siempre. Pero no puedo negar que quiero también ver a ciertas personas. ¿O tú no? Hay gente a la que queremos ver, hay gente a la que queremos abrazar, y hay gente en concreto a quien yo le debo mucho. Hay personas a las que tendré que darles las gracias. Pues yo sé que soy salvo por la gracia de Jesucristo, por su misericordia, pero sé que ha habido gente que ha dado mucho. Esfuerzo, tiempo, dinero, para que hoy yo esté aquí, para que nosotros hoy estemos aquí. Y es de bien nacido ser agradecidos, y que toda la gloria sea para el Señor, pero ¿cuántas gracias tenemos que dar a personas que quizá, todos nosotros, ninguno de nosotros hemos llegado solos aquí, estamos aquí por las oraciones, por el esfuerzo de alguien. Y claro, la gran pregunta es, ¿habrá alguien que se acerque a mí y me diga eso mismo también? Yo estoy aquí por la gracia del Señor, por su misericordia, pero por tus oraciones, ¿no? Entonces, qué grande es, porque Jesucristo no solo nos salvó para disfrutar de Él, sino con un llamamiento a hacer extensiva este mensaje, esta gratísima noticia de que Él vino para salvar y para morir por todos aquellos que están perdidos, todos aquellos que creen en Él. Así que, hermanos, ¿por qué no nos ponemos en pie? Vamos a abrir la palabra del Señor en esta mañana y vamos a orar. Me gustaría orar también por nuestros hermanos, por las iglesias, por este tiempo, los hermanos que están llegando. Vamos a orar por ellos, ponerlos delante del Señor, pedir que Dios los guarde y que este sea un tiempo de mucha bendición. También quiero orar por los enfermos. Ha habido algunos hermanos, en estas semanas tenemos casos de oración. Ayer hablábamos, bueno, algunos están mejorando, en proceso de mejora. Nuestra hermana Lucy estuvo ayer siendo intervenida del ojo durante todo el día. Fue una operación larguísima. A las 10 de la mañana empezaron y eran aquí las 8 de la tarde y seguían. Hubo momentos que tuvieron que medio quitarle la sedación para ver si reaccionaba bien, y cuando vieron que sí, volvieron a sedarle y siguieron, a dormirla y siguieron, y un tema de tumor relacionado con el ojo, una cosa complicada, y creemos que en esta semana es posible que el sábado la suban a planta, o la bajen a planta. Continúa todavía en cuidados intensivos, aunque todo ha salido bien. Pero tenemos algunos hermanos más, unas hermanas que han recibido también noticias y que tienen pruebas en estos días, y queremos orar por ellos. Y queremos hacer extensiva esta oración a cualquiera también que tenga alguna necesidad. Vamos a orar. Ahora presentemos delante del Señor nuestras necesidades. Si tienes alguna petición en tu corazón, vamos a orar ahora. Cualquiera que tenga una petición, levantemos nuestras manos delante del Señor y oremos ahora, porque Dios es un Dios que oye también a su pueblo y escucha la oración, y oramos unos por otros y sabemos que el Señor nos escucha. Padre, gracias de todo corazón por este privilegio de estar en tu casa un día como hoy, Señor. Gracias por poder adorarte y bendecirte. Gracias por nuestros hermanos que nos visitan de diferentes lugares, Señor. Gracias por estos días que has provisto para que podamos estar juntos, Señor, y gozarnos en tu presencia, Señor. Y gracias también por todos aquellos que aún están en camino, Padre. Y queremos orar y pedir que tú los guardes, los bendigas, los traigas con bien, Señor, y que podamos gozarnos con ellos, Señor, a lo largo del día, según van llegando y llenando este lugar. Padre, que este lugar sea lleno de tu gloria, de tu alabanza, y que realmente sea un tiempo de comunión y de bendición para todos. Que seamos movidos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Y queremos ahora orar, Señor, por las personas enfermas, por todos aquellos que tienen algún tipo de necesidad y que claman a ti, Señor. Por nuestra hermana Lucy, por nuestros hermanos que están en hospitales ahora mismo, convalecientes, y que necesitan, Señor, sanidad, que necesitan tu intervención. Oramos por ellos en el nombre de Jesucristo. Tú eres el Dios que sana, que salva, Señor, que restaura, que libera, que haces una obra como el hombre no puede hacer, y en ti confiamos, a ti nos volvemos, a ti miramos en el nombre de Jesucristo. Padre, cada mano levantada aquí en este lugar, cada corazón vuelto hacia ti, Señor, en oración y con peticiones en sus mentes, Señor, quizá por otros o por ellos mismos. Extiende tu mano con poder y con autoridad. Tú no has cambiado, Señor, eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y haces maravillas entre tu pueblo, Señor. Sanas, liberas, restauras. Te adoramos, te bendecimos, Señor, glorificamos tu nombre. Y Padre, igualmente que entregamos todo este tiempo delante de ti, Señor, oramos
por cada una de las iglesias locales, Señor. Hoy hemos escuchado de Seseña, Toledo, de nuestra iglesia en el País Vasco, Señor. Oramos por el pastor Guillermo y Ana, Señor, por el pastor Jesús y Esther, Señor. En el nombre de Jesucristo, que tú les llenes de sabiduría, de tu unción, Señor, y que en este tiempo también les des refrigerio, les des fortaleza, que esa visión sea más y más apuntalada y más fundamentada, Señor, en ti y en tu palabra. Estos motivos de oración que hemos escuchado también de la iglesia de Bilbao, Señor, lo ponemos delante de ti, que tu nombre sea proclamado y que tú les des fuerza. Gracias por el grupo de personas que han venido con ellos, que les apoyan, y también por los que han quedado allí, Señor. Oramos. Y ahora abrimos tu palabra, Señor, y pedimos que la bendigas. Y pedimos que derrames de tu unción, de tu bendición sobre nosotros, Señor, sobre tus hijos. Que nos bendigas con tu presencia. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por este gran privilegio de poder leer tu palabra, Señor. Bendícela en nuestros corazones. Unge mis labios, unge nuestros oídos para escucharla, Señor, y que pueda retarnos, ayudarnos, enseñarnos y mostrarnos algo más del camino, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así como estamos en pie, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor, y el pasaje que me gustaría leer se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 4, versículos 16 hasta el 25. Son palabras del apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Roma, a los hermanos, a los creyentes en Roma, y es un extracto de este capítulo 4 en el que viene hablando de un gran hombre que es Abraham. Y vamos a leerlo y después tomamos asiento y meditamos en la palabra del Señor en esta mañana, antes de continuar. Dice así la palabra de Dios: por tanto, es por fe. ¿Cuántos creen esto? No caminamos por vista, caminamos por fe. Es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi muerto o como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén, amén, amén. Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones. Aleluya. Bendícela, fructifícala. Amén, amén, amén. Tomemos asiento, hermanos. Gracias, gracias. Vamos a sentarnos. Bueno, cambiemos de vez en cuando de postura. De este pasaje que hemos leído, perdón. Bueno, creo que está en rojo todavía. Continúa en rojo, no enciende, parece ser. Ok, vamos entonces con este. Muy bien.
De este pasaje que hemos leído sale y nace nuestro lema. Nuestro lema: en esperanza contra esperanza. En esperanza contra esperanza. Es como hemos querido llamar o ponerle el título a este congreso. Durante el año aquí en Madrid estamos hablando de la esperanza, nuestra esperanza. Firmes en la esperanza. Y en esa línea, en el Congreso, hablábamos de este concepto en esperanza contra esperanza, que sale de aquí, de esto que acabamos de leer, y es el lema que hemos tomado. Y nuestro gran ejemplo de telón de fondo es Abraham. Abraham es el gran hombre de Dios, todos sabemos, hemos escuchado alguna vez hablar de él, y yo quisiera en esta mañana meditar acerca de él. Y este congreso es un congreso en el que, como digo, estamos juntos, vamos a disfrutar. Va a ser un tiempo muy, muy bonito. En la tarde va a estar con nosotros José Ordóñez con su monólogo, y previa a su intervención vamos a escuchar también a dos iglesias más que nos van a hablar brevemente, y después directamente va a pasar él. Mañana estará él predicando por la mañana también. Tendremos un culto como este, y con alabanza, con adoración al Señor, con alguna intervención de las iglesias, y después él predicará. En la tarde tendremos, como está en el programa, un tiempo de adoración a Dios. También algunas dos iglesias también nos compartirán, y el domingo terminaremos con el misionero Peter Franz predicando en el culto de la mañana y teniendo nuestro tiempo de Santa Cena antes de despedirnos. Así que va a ser un tiempo de comunión, los talleres vamos a tener por las tardes también con los diferentes temas. Recuerden poner su casillero y entregarlo después. Y en esta mañana yo tengo el privilegio de compartir algo que quizá yo no sé exactamente. Los otros oradores les hemos dado libertad dentro de este lema para que compartan lo que el Señor pone en su corazón, y estoy seguro que va a ser una gran bendición y vamos a disfrutar. Pero yo quisiera hoy en la mañana lanzar a los que estamos aquí el reto de lo que significa este lema: en esperanza contra esperanza. Y si estás aquí en esta mañana, ten por seguro que estás aquí por un motivo. Independientemente de que has decidido venir, estás aquí y estás escuchando esto, y es porque también el Señor quiere hablar a tu corazón y quiere hablarnos. Hablamos de Abraham. Abraham es el gran ejemplo y el telón de fondo de este lema: en esperanza contra esperanza. Y el tema de Abraham es la fe. Hemos comenzado leyendo: es por fe, para que sea por gracia. Y este es el tema de Abraham. La cuestión que queda clara con Abraham es esta: o sea, que esta vida que tenemos, esta relación con Dios que tenemos, esta victoria que vivimos día a día, esta espiritualidad que vivimos, es por fe. No es por lo que hacemos, sino por lo que creemos. Hemos creído en aquel que dio su vida por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hemos creído, es por fe. La cruz está vacía, Él hizo la obra redentora, y por fe en Él tenemos lo que tenemos. Y Abraham es el padre. Cuando hablamos de Abraham, hablamos de la fe, hablamos del padre de los creyentes, de la fe. Los que son de la fe, no por genética, biología, sino por la fe, son hijos de Abraham. No por la ley, sino por la fe, por gracia. Y este es el concepto que Pablo está hablando a los romanos en su epístola. Es por fe, como Abraham, que creyó la promesa. Y sin embargo, todos sabemos, y no solo por Santiago, sino también por Pablo en todas sus epístolas que escribe, también que sabemos con certeza que esta fe que nos salva, esta fe que nos sostiene, esta fe que nos santifica, esta fe que nos glorifica, esta fe que nos justifica, nos redime, nos hace santos, nos lleva en el proceso, esta fe es una fe viva. Tiene que ser una fe viva. Tiene que ser una fe viva, lo cual significa, entre otras cosas, que tiene que reflejarse en actos concretos. Tiene que reflejarse en acciones concretas. Es decir, que la fe viva se evidencia en cosas concretas. Ahí es donde se evidencia su autenticidad. Porque de lo contrario, no es auténtica. Así que el nuevo nacimiento es por fe, no es por obras, es por fe. El nuevo nacimiento es por fe, no por obras. Pero ese nuevo nacimiento no puede pasar desapercibido para nadie. No puede pasar desapercibido. Igual que es que a veces esa dicotomía entre la fe y las obras, ¿no? Que tanta discusión genera,
Pero es tan natural y tan normal y tan fácil de entender como la vida misma. O sea, del mismo modo, el nuevo nacimiento es por fe, no es por obras. O sea, igual que cuando, pero no pasa desapercibido, decíamos. ¿Por qué? Igual que cuando nace un niño en una casa. Nuevo nacimiento en una casa. O sea, yo soy padre. Yo recuerdo el tiempo cuando nacieron nuestros niños, cuando nuestro primer hijo. O sea, el nuevo nacimiento, nuestra vida cambió. Los que son padres aquí lo saben, cuando nace un niño cambia todo. Pero no cambias para que el niño nazca, cambias porque el niño ha nacido. Puedes hacer cosas, pues nosotros preparábamos una cuna, preparamos la habitación, hicimos una serie de arreglos mentalizándonos porque iba a venir el niño. Pero el cambio de verdad fue cuando vino. O sea, por más que hagamos, si tú puedes poner una cuna, tú puedes poner un cuadro infantil, tú puedes poner no sé qué y pintar la habitación de rosa porque viene una niña y no sé qué, o de azul, pues bueno, ya no, ahora, cuidado, ya no se puede ser sexista en los colores ni siquiera. Bueno, ok, pues la pintas del color que más te guste, y lo que quiero decir es que te preparas, pero si el niño no nace, si el bebé no nace, la cuna está vacía. Puedes tener cuna, puedes hacer cosas, pero van a ser vacías. Y eso es terrible. O sea, no cambias para que nazca, te cambia, y cuando nace, te aseguro que se enteran hasta los vecinos de que ha nacido. Te cambia la vida, te cambia los horarios, te cambia las prioridades, te cambia hasta la mirada. A las mujeres se les pone otra mirada. Y nadie lo enseña eso, es un chip, es automático. Te cambia, la vida nueva te cambia. Y es así el nuevo nacimiento. Entonces, evidentemente, haces cosas que antes no hacías. Pero no porque nadie te empuje, sino porque hay vida, hay una vida nueva. Y ya no haces ciertas cosas que antes sí hacías, igualmente. Y es porque hay auténtica vida. Por lo tanto, va junto. Esa vida nueva se evidencia y cambias, ya te digo que cambias. Por lo tanto, cuando hablamos de la fe, pues por fe, es por fe. Aleluya, pero es una fe que se tiene que ver. ¿Cómo? En la vida misma. De lo contrario, es bastante dudosa la autenticidad de esa fe. Estás diciendo, profesando una fe que no se evidencia, que tus actos o tu vida desmiente. Por algún motivo, estás diciendo creer algo que al final no es cierto. Y en el más triste de los casos te estás engañando a ti mismo. Porque hay una fe en la Biblia, que eso es bíblico, o sea, hay una fe que no salva. Sí, la de los demonios. ¿Qué dice Santiago? Que creen y tiemblan. Pero ¿cuántos están de acuerdo conmigo y saben que esa fe no les salva? O sea, la fe conceptual, esa de que sabes ciertas cosas y las tienes claras y hasta te provocan respeto, a ellos no les salva ni a nadie. La fe solo esa conceptual así. Es una fe que Santiago define como muerta. Porque la viva produce una serie de cosas. Y este es el punto, ¿no? Hay gente que cree a su manera, gente que cree a su manera, pero Jesús mismo en Juan 7 se encarga bastante claramente de explicar y decir, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como diga él o como él piense, no es el Juan Palomo, yo me lo quiso y yo me lo como, no es una cuestión de adaptar las cosas a mi manera, sino que el que cree en mí como dice la Escritura. Y en el caso ejemplar de Abraham es algo que queda muy claro, porque su fe le llevó a actuar. Así de simple. Y de esto es de lo que me quiero referir, porque de ahí viene el lema, esperanza contra esperanza. La esperanza auténtica de Abraham no fue por las cosas que tenía medio claras, sino por lo que hizo, ¿no? Es lo que vemos en Hebreos 11 cuando se habla de la fe, el gran capítulo de la fe, que viene diciendo y cita a un montón de personajes, héroes de la fe, los acompaña con verbos, siempre. El verbo es la acción, ¿no? Y lo acompaña con verbos. Por la fe, Abraham, por la fe, obedeció, verbo. Por la fe, salió. Por la fe, habitó como extranjero. Por la fe, embarazó a Sara. Por la fe, ofreció a Isaac. Actos concretos, no fortuitos,
ni de la nada, ni del esfuerzo loco de alguien que pretendía hacer cosas por su cuenta, sino por la fe. Esa fe fue la que le ayudó y la que le llevó en todo momento a actuar. Y la esperanza la tuvo por eso. Porque la esperanza solo es real si la fe es obediente. Si la fe actúa. Entonces hay esperanza real. Si no se queda, la fe muerta no produce esperanza de ningún tipo. Produce una creencia vaga. Pero no se concreta en ese tipo de esperanza. Por tanto, lo que convierte a Abraham en un hombre tan relevante no es tanto los conceptos que tenía claros en la cabeza, sino las cosas que hizo. Lo que convierte a Abraham en un hombre tan relevante son las cosas que hizo y las que no hizo, que quedan claras, ¿no? Y este es el punto. Yo estaba leyendo en esta semana de un filósofo griego que se llama Diógenes, del siglo IV a.C. aproximadamente, que ¿habéis oído hablar del síndrome de Diógenes? Persona que es descuidada y tal cual. Diógenes era así, ¿no? Vivía en una tinaja, por lo visto. Y, en fin, hay anécdotas de él. Pero un filósofo griego que en una ocasión es famoso también porque la frase fue suya la frase. En una discusión filosófica que había, se enfadó, se levantó y se fue, porque estaban discutiendo, la discusión se ponía en duda la verdadera existencia del movimiento. Si el movimiento existía o no existía. Y la gran frase famosa de Diógenes: se levantó enfadado y se fue y dijo: el movimiento se demuestra andando. Y se fue, enfadado, ¿no? La famosa frase del movimiento se demuestra andando es de Diógenes. Este es el punto de Abraham. Abraham tenía esto claro. Lo que logró fue porque tenía claro que el movimiento se mostraba andando. La fe se demostraba andando. Esto fue lo que él tuvo muy claro, ¿no? Y además lo impresionante de Abraham es que lo logró en un tiempo en el que, como hemos leído en Romanos, y lo que Pablo dice, en esperanza contra esperanza. En esperanza, pero contra esperanza. ¿Qué significa exactamente de esto? Pues es importante entender esto, porque Abraham no es que... A ver, hay momentos en que es fácil tener esperanza, pero en esperanza contra esperanza significa, pues yo sé lo que es. O sea, como pastores y en la iglesia oramos por enfermos, a veces tenemos gente, y cuando tú tienes un enfermo cuyo pronóstico es positivo, bueno, favorable, pues tienes esperanzas. Es fácil orar. No es complicado creer. Pero cuando te dan un diagnóstico malo, cuando te dan un diagnóstico que es una cuenta atrás, si crees, es contra esperanza. Crees en esperanza contra esperanza. Bueno, pues Abraham, aquí hay una gran lección a aprender, porque Abraham lo tenía claro. Él creyó en esperanza contra esperanza. Y en ese punto la diferencia no está en lo que uno dice saber o creer, sino en lo que uno hace y cómo actúa, en base a lo que cree realmente. En ese punto de contraesperanza. Y ese es el mensaje. Personas que actúan. Este fue Abraham. ¿Por qué hizo lo que hizo y cómo lo hizo? Y quiero hablar brevemente de esto porque veo cosas, lo que dice aquí el pasaje, dice dos cosas básicamente. Lo que no hizo y lo que sí hizo. Para que esa fe saliese adelante y se mostrase como fe viva, lo que nos muestra que esa fe era viva realmente, lo vemos en lo que no hizo y en lo que sí hizo. Y quisiera mencionar esto brevemente y que meditemos en ello antes de despedirnos en esta mañana. Lo que no hizo, vemos lo que no hizo fue que no se debilitó. No se debilitó. Abraham no se debilitó, sino que lo que sí hizo, se fortaleció. Abraham no se debilitó, Abraham sí se fortaleció. ¿Y cómo lo hizo? Quiero simplemente mostrar dos cosas bajo cada una de ellas, lo que hizo para no debilitarse, o cosas que le podían debilitar. Primeramente, su realidad. Su realidad le podía debilitar. ¿A qué se refiere con esto? Hemos leído, se refiere a dos cosas, básicamente. Se refiere a la promesa de que iba a venir un hijo y de que dice que él tenía 100 años. Y su cuerpo estaba como muerto, dice. Como muerto. Porque, a ver, con 100, yo sé que en aquel tiempo vivían, Abraham muere con 175, ¿vale? Además se ve que después se animó porque Abraham no tuvo solo a Isaac y a Ismael. Abraham luego, cuando muere Sara, toma otra mujer que se llama Cetura y tiene hijos con ella también, bastantes, uno de ellos Madián, que luego da sus problemas, ¿no? Pero quiero decir que con 100 años, o sea, yo estaba leyendo la genealogía en Génesis y las genealogías, y la gente solía ya, después del diluvio, solían a los 29, 30 engendrar a su primer hijo aproximadamente. Abraham no tiene hijos. Y a los 100 dice, literalmente, Pablo,
que su cuerpo estaba como muerto. Esa era su realidad. Pero es que había otra. Es que Sara era estéril. No es que se le había pasado el arroz o el tiempo. Es que era estéril desde su juventud. Desde sus tiempos más naturalmente fértiles no podía tener hijos. Sara era una mujer que no tenía hijos. Por eso Abraham no tenía prole, como decía él, no tenía descendencia, no sabía a quién heredarle. Y por eso pasó lo que pasó. Pero Sara no podía tener hijos. Y a estas alturas, cuando el Señor dice esto, ella tiene 90 años, además de todo. O sea que la realidad de este hombre es tremenda. Y lo que dice es que no se debilitó mirando su realidad. Su realidad no se debilitó. No se dejó influenciar por la evidente dificultad insuperable desde el punto de vista lógico y humano. No se dejó influenciar por eso. No lo permitió. ¿No significa que no lo vio? Al contrario, hay otra versión que dice, siendo muy consciente de cuál era su situación, que ya era avanzado en edad, siendo muy consciente de que era imposible humanamente de que su mujer tuviese hijos. No es que no lo quiso ver, que a veces nos pasa eso, que no queremos ver las cosas, pero gente que niega su propia... Abraham no negó, al contrario, era muy consciente de la realidad, pero no se debilitó al considerarla. La vio, podía hablar de ella, pero no permitió que le influenciara. Yo podría hablar de algunas cosas, y es que, claro, esperanza contra esperanza, es que nuestro tiempo, el que vivimos hoy, yo podría hablar de algunas realidades que son dificultades humanas desde el punto de vista lógico de hoy, como para que el Evangelio avance. Cosas que son muy normales, a veces vemos el evangelismo, vemos que si buzonear, que si hacer esto, que si hacer lo otro, y nos preguntamos, bueno, ¿la realidad nuestra cuál es? Porque hay realidades que son escollos grandísimos, humanamente y lógicamente hablando. Si hablamos del secularismo que existe en España, ¿no? que simplemente que todo lo que tiene que ver con Dios se considera del ámbito personal, pero no es relevante. La pérdida de valores absoluta que hay en España cada vez mayor. O sea, esto es una realidad. Esta es una realidad nuestra, que no podemos obviar, ni ignorar, ni mirar hacia otro lado. Y además, quien diga lo contrario es considerado un asocial, un retrógrado, y una persona del siglo pasado que vive en otro mundo o en otra nube. Y luego una persona peligrosamente fundamentalista también, que es una palabra que ya asociada al terrorismo, o sea, tiene que ver con fundamentos, pero bueno, como ya la han acuñado los terroristas, pues ya decir fundamentalista es como ya decir algo muy feo, muy malo, y cuidado, la peste. O sea, nuestra realidad es una sociedad que yo no dudo que en otras latitudes y que en otros lugares, y yo voy mucho a otros países en los que me tengo que cambiar el chip, porque Dios y el concepto del Señor y de la espiritualidad todavía es una realidad social. Está presente, Diosito querido, Dios te bendiga. Dices por la calle, la gente no te mira raro, di aquí, Dios te bendiga al de la tienda. Es raro. Esta es nuestra realidad, no vamos a mirar para otro lado, es nuestra realidad. ¿O qué decir del materialismo? Si la religión es del ámbito individual de cada uno, que no hay que entrar ahí, pues la gente dice eso, no vamos a hablar de política ni de religión, no hablemos, si nos queremos llevar bien. Eso es cosa mía. El materialismo sí, vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de cómo ganar, cuánto vas a dar, cuánto, ahí, vamos a regatear ahí, eso sí, porque es verdad que esa es nuestra realidad, vivimos en una sociedad, hermanos, en Europa, y en España, en la que eres lo que eres más o menos según lo que tienes. Eso es real. Este día estaba viendo una crítica de la Bella y la Bestia, la película de la Bella y la Bestia, que el año pasado, la de Personas, ¿no? La estrenaron, una crítica de cine secular, no cristiana, y que decía que eso de que la belleza está en el interior, que eso es mentira, que eso no se lo cree nadie, que para Disney está bien, pero que eso no es verdad. ¿Qué dices? Tú puedes ser feo, más feo que Picio, pero como tengas dinero, eres el rey de todo. La belleza está en el interior. Tú puedes tener muchas buenas virtudes, pero aquí la belleza no está en el interior, señores. La belleza, lo que aquí triunfa es otra cosa. Era una crítica secular. Es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad, no es cuestión de mirar para otro lado. El hedonismo, la tendencia de la búsqueda del placer en todos los ámbitos. Y peor aún, la idea esa que hay de que el placer es equiparable a lo bueno. Pues si es placentero, es bueno. Si no es placentero, es malo. Con lo cual decidimos la moralidad de las cosas en base al placer que produzcan. Esa es nuestra realidad. Esa es la realidad del mundo en el que vivimos. El relativismo, el que... ¿Tú que eres musulmán? Pues venga,
Tú lo que tienes que ser es un buen musulmán. Tú que eres hindú, pues un buen hindú, todo vale. Si cada uno tiene que hacer lo que él entienda. Todo relativo y nada es absoluto, la pérdida de valores absolutos. Y luego encima, esa es nuestra realidad, pero es que encima la incompetencia de la Iglesia para asumir ciertos cambios importantísimos que necesitamos y que nos cuesta a veces. La Iglesia es un elefante blanco que no hay quien lo mueva, porque estamos afincados en ciertas tradiciones y nos creemos más santos que el mundo y hemos malentendido el mensaje. O sea, nuestra realidad, mis hermanos, es contra esperanza. Y no vamos a mirar a otro lado. Lo que a mí me trae muchísima esperanza es saber que Abraham estaba ahí. Y Abraham es el padre de los creyentes. Cuando no había ninguna esperanza, él no se debilitó. Él vio todo eso, pero eso no permitió que le debilitara. Otra cosa que no hizo, otra cosa que le podía haber debilitado y no lo permitió, es la propia palabra. La propia palabra de Dios, porque dice, él no se debilitó al considerar su cuerpo, pero tampoco dudó por incredulidad, que esa es otra. Cuando la palabra de Dios empieza a decir cosas que son contrarias a la realidad, nos toca decidir a quién creemos y de qué lado nos posicionamos, ¿no? Abraham, claro, su realidad era su realidad, y no permitió que se le debilitara. Pero es que luego Dios encima decía lo contrario. Dios decía absolutamente lo opuesto a lo que él veía con sus ojos, a lo que él sentía con sus sensaciones, a lo que Sara sentía en su cuerpo, que se rió, y tú sabes lo que es cuando tú le dices a tu esposa una idea que te parece que tienes la idea del siglo y se te ríe en la cara. ¿Sabes cómo te sientes, no? Dices, vale. Haberte casado con otro, ¿no? ¿No le dices eso? No. La palabra, entonces, Abraham no se debilitó ni al mirar la realidad, ni al considerar que Dios decía cosas que no tenían sentido con la realidad. O sea, que Dios le dice que va a tener un niño, que le va a dar el pecho con 90 años, Sara. Lo está diciendo Dios. O sea, es contrario. No dudó. No se permitió incredulidad. Dijo, ¿lo ha dicho Dios? Lo ha dicho Él. Si la gente no está interesada en el Evangelio hoy. Ya, pero, ¿qué ha dicho el Señor? Que es poder de Dios que transforma. Y que vayamos, Guillermo, y que vayamos en el nombre de Jesús. Y que vayamos. Ya, es que la gente, ya. Pero tú mira, y lo que ha pasado ahora en Valencia, o en Alicante, o no sé dónde, y ahora, pero si es que cada vez, y lo que el Señor dice, no, es que la gente hoy, en fin, y la ideología de género, o sea, dime tú a mí, ¿qué dice el Señor? Ya, pero es que el mundo dice una serie de cosas que hoy en día, que parecemos brontosaurios. Es que tienes que decidir. Abraham decidió no debilitarse, ni mirando su realidad, ni dudando lo que Dios decía. No permitió eso. Y esto no es un concepto, esto es algo que él hizo. Lo hizo. Se demostró en su modo de vida. Su modus operandi obedecía a esta realidad, no se debilitó. Y por otro lado, ¿qué hizo? Vamos a lo negativo, y porque pasa el tiempo. ¿Qué fue lo que hizo? Se fortaleció. Se fortaleció. ¿En qué se fortaleció? Y dice dos cosas. Y las menciono rápidamente también. La primera, dando gloria a Dios. O sea, su realidad la veía. La palabra de Dios la conocía. Él no se debilitó no creyéndola ni considerando su realidad. Pero ahora se fortaleció. ¿Cómo? Dándole la gloria a Dios. Lo cual significa para mí, dos cosas veo yo en cuanto a dar la gloria a Dios. Una lo que entendemos como alabanza y adoración. O sea, él empezó a abrir. Cuando tú lees la historia de Abraham, te das cuenta de que Abraham no tenía otro tema, sino dar la gloria a Dios constantemente. Él llegaba a Betel y ponía un altar. Llegaba a Siquem, ponía un altar. Llegaba a Mamre, ponía un altar. Llegaba a Hebrón, ponía un altar. Por donde iba, ponía un altar porque él glorificaba a Dios. Y tenía un pacto con él. Y no había otra, y le preguntas a dónde va y qué hace, porque hace, y él era alabanza. Es importantísimo esto. No solamente no se debilitó,
sino que se fortaleció en su alabanza, dando gloria a Dios. Y también dar gloria a Dios significa darle a Dios el honor y el crédito, entender que es por Él, no por mí. La gloria es de Él. La gloria es de Él, no es por mí. Y además esto Abraham lo tuvo que aprender por la vía rápida también, porque él en un momento pensó que él podía, y que él podía fabricar a un Ismael y ayudarle a Dios. Y Dios le dejó claro que no, que nada de lo que la gloria era para él, que iba a ser él, que iba a ser con 100 años, con 90 de Sara en la esterilidad, para que la gloria sea solamente para él. Es muy importante, muy importante. Y eso fue lo que hizo que su esperanza contra esperanza trajera un fruto y que fuera el padre de creyentes. Porque él le daba la gloria a Dios y además sabía que era él. No había manera. Hoy esta es una plaga en muchos sentidos en las iglesias también, que estamos a veces pensando que todo depende de lo bien que hagamos las cosas profesionalmente. No nos fortalecemos porque somos buenos en algo. Nos fortalecemos porque la gloria es del Señor, porque nuestra competencia viene de Él, dice Pablo. Es Él que nos hace. Entonces, Abraham no se debilitó mirando su situación. Abraham no se debilitó dudando de lo que Dios decía. Abraham se fortaleció dando gloria a Dios, y luego dice otra cosa más, por último, pleno convencimiento, plenamente convencido, plenamente convencido. Se parece mucho a lo de la palabra de Dios, de no dudar, pero es más que no dudar. Es no admitir ningún tipo de interferencia. Aquí está hablando de una cosa muy concreta. Está hablando, que además luego en Hebreos nos lo explica muy bien, está hablando del sacrificio de Isaac. Está hablando de la incongruencia de que Dios le ha dicho, vas a ser padre de naciones. Además, es este niño, y luego ahora va y le dice, sacrifícamelo en el monte Moría. Y en Hebreos nos dice que Abraham se fortaleció, dando gloria a Dios, plenamente convencido, dice Pablo en Romanos, de que Dios era capaz de hacer lo que había dicho. Y en Hebreos se nos aclara que Abraham, cuando va a sacrificar a Isaac, él cree que Dios es capaz de resucitarle una vez que él lo mate. Lo dice así, porque creía que Dios lo iba a levantar de los muertos, porque a él le había dicho que en ese niño de descendencia, y si ahora me lo cargo lo va a tener que levantar, es su problema, yo creo en él. Que lo mate, ¿no? Y no había quien lo parara al viejo. No había quien lo parara, creyó, plenamente convencido de que Dios era absolutamente capaz de hacer lo que había dicho que iba a hacer. Por lo tanto, hay dos cosas aquí clarísimas, resumiendo, que no podemos obviar y que no podemos ignorar. Y aunque yo sea la piedra en el zapato en este congreso, que lo demás, pues va a haber humor, va a haber talleres, vamos a tener adoración, vamos a tener momentos, pero en esta mañana, permíteme ser la piedra en el zapato. Hay dos cosas que no podemos obviar, porque ese es el reto cuando nos reunimos aquí. Hay dos cosas que no podemos obviar. Una es que Abraham actuó, obedeció, salió, caminó, habitó como forastero, tomó decisiones prácticas, actuó. Nunca la fe de Abraham fue una fe estática. Nunca fue una fe inmovible. Siempre la fe le llevó a mover ficha. Nada de esperar confirmaciones, y se movió en fe. Salió en fe. Se movió en fe. Y lo otro que no podemos obviar es que fue, no olvidemos este factor porque es importantísimo. Y lo que le da la relevancia a Abraham que le dio, fue en esperanza contra esperanza. Fue en esperanza contra esperanza. No solamente fue incómodo, no solamente fue un esfuerzo, sino que fue absolutamente absurdo y desesperanzador desde todos los puntos de vista humanos. Se aferró a lo que nadie podía ver. Se ve muy claro en el tema de Isaac, cuando él creyó que igual que él actuaba, también Dios actuaría. Y hermanos, en esta sociedad, en una sociedad orientada hacia la salvación por obras, en una sociedad como la sociedad tradicional española, tan empapada de catolicismo y de religiosidad, en una sociedad y en un mundo como el del siglo XV, en el que la salvación es por obras, ¿no? Y que pues yo entiendo que hay que hacer cosas para agradar a Dios y hay que hacer cosas para salvarnos. Tiene una relevancia crucial el mensaje de la salvación por fe en ese momento. Tiene una relevancia, que es lo que pasó con Lutero. Lutero, cuando en una época en la que le decían a la gente, señores, echen ustedes aquí la moneda, cuando la moneda toca el borde y suena tilín, clink, piticlín, piticlín, cada vez que hace piticlín sube un alma al purgatorio y además así recaudamos para la Basílica de San Pedro, que es lo que queremos. Y la gente
abusando de la buena fe de la gente, les llevaban a creer verdaderamente que había que hacer obras. Es lo que les pasaba a los gálatas, a los judaizantes, y es lo que Pablo escribía, es lo que vemos constantemente, y es un mensaje absolutamente relevante en una sociedad orientada a obras para ser salvos. Pero en una sociedad como la actual, orientada hacia el sincretismo, hacia la mezcolanza, hacia el todo vale, hacia el yo puedo convivir con ciertas prácticas en mi vida y al mismo tiempo ser cristiano, pues la gracia me cubre. En estas semanas pasadas hablaba con alguien que decía esto, pero vamos a ver, ¿pero por qué no puedo yo vivir así, de esta manera, y hacer esto que es absolutamente antibíblico y anticristiano y antidios, y aún así seguir siendo cristiano? ¿Por qué no? ¿Pero por qué? En una sociedad como esta, y si me apuras peor aún, en una cristiandad orientada con esa filosofía, de adaptar las verdades de Dios a mi estilo y a mi comodidad, en lugar de adaptarme yo y cambiar lo que yo tengo que cambiar, porque la fe en mí es viva y me lleva a ello, es absolutamente crucial estas verdades que vemos hoy, que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Porque si no nos engañamos, y es necesario salir de esa ceguera. Y creo que ese es un mensaje que necesitamos escuchar en este tiempo cada uno de nosotros. Y para algunos significará romper con ciertas cosas. Para algunos significa romper con hábitos. Para algunos significa romper con relaciones. Para algunos significa romper con influencias. Para algunos significa salir e irse a otro lugar. Para todos significa tomar decisiones en cosas concretas, porque el Evangelio de Jesucristo y la palabra de Dios no vuelve vacía, y la palabra de Dios nos señala cosas a cada uno, y son distintas. Es como estruendo de muchas aguas que a cada uno llega en su corazón y en su situación, pero Dios está pidiendo de ti algo que a lo mejor no está pidiendo de mí, porque a lo mejor lo que está pidiendo de mí tú ya se lo has dado, pero yo no sé. Dios habla a cada uno en particular, pero el caso es que cuando nos habla, no nos lleva solamente a tener unos conceptos abstractos. Esto no son realidades conceptuales que están en la nube. Es eminentemente práctico. Y ese es el reto. Y mis hermanos, los que estamos aquí, la Iglesia Salem, nuestro reto, y como decía Guillermo, y como decía Jesús, lo que está en nuestro corazón lo hemos recibido no para gozar e irnos con el Señor un día, no para ya quedarnos tranquilos y bueno, ya me puedo morir, que ya he aceptado a Jesús. Es que el mismo Jesús que nos salvó nos ha dado una comisión. Nos ha llamado, nos está llamando. Nos llama a salir y nos pone de ejemplo a Abraham. Entonces, no nos dejemos confundir, porque no hay contradicción alguna entre fe y obras, no hay contradicción ninguna, es que se complementan totalmente, la una va detrás de la otra, no se contradicen. Es evidente que jamás seríamos salvos si no fuera exclusiva y únicamente por la obra suficiente y única, salvadora de Jesucristo por nosotros en la cruz. Amén. Y creemos en eso. Es absolutamente claro, pero es del mismo modo evidente que jamás, que todos los que hemos sido salvos, no podemos seguir viviendo como veníamos viviendo. No podemos seguir igualmente porque algo ha pasado dentro de nosotros y no podemos seguir practicando ni conviviendo con ciertos comportamientos que son, por otro lado, totalmente naturales como humanos, pero ya no como cristianos. Entonces, esa filosofía o esa idea de que ya la fe hará por mí. La fe hace por nosotros lo que no podemos hacer. Pero lo que nosotros podemos hacer, Dios pone en nosotros los impulsos para que nos movamos y lo hagamos. Yo recuerdo con un muchacho con el que yo viajaba bastante y que en un momento, me acuerdo, ¿no?, en algunos viajes y por algunos lugares, era un muchacho que, a mí nunca me han gustado los hombres. Nunca. No he tenido esa debilidad. Al contrario, yo soy un hombre al que yo siento atracción por el sexo femenino, no por el masculino, ¿vale? Y yo iba con un muchacho que también, pero resulta que él tenía una cosa tremenda, o sea, no había mujer que pasara que no se podía callar, no podía hacer el comentario y decía, y casado, y decía, y decía que Dios tenía que hacer algo. Dios cuando nos casamos nos tenía que hacer algo, nos tenía que cambiar el chip. Y ya para facilitar la fidelidad. Y decía yo, y me acuerdo que discutíamos a veces de esto, porque él me decía, yo soy macho. A mí, como se me pongan delante, yo como un campeón voy a caer.
Y yo me acuerdo en la discusión, ¿no? Y que yo le decía, pero si es que yo no dudo que tú seas macho, lo que pensé es que eras cristiano. Claro. Que hay cosas que hay que aprenderlas. Pero como eso todo. Como eso absolutamente todo. Por tanto, hermanos, el reto de hoy, aquí es donde tenemos que analizarnos y nunca bajar la guardia. Hay varias enseñanzas de Jesús que hablan acerca de la importancia de no bajar la guardia y de estar alertas. ¿En qué vamos a estar alertas? ¿A qué vienen toda una serie de advertencias en el Nuevo Testamento sobre nuestra conducta y cómo caminamos y cómo nos conducimos? ¿Sobre qué tipo de cosas tenemos que estar? El reto cristiano hoy, mis hermanos, no es sobrevivir. El reto hoy es salir, moverse. Porque ahí es donde está la esperanza. Y vamos a disfrutar de este congreso, pero un congreso no te cambia la vida. Lo que te cambia la vida son las decisiones diarias, en base a una fe viva y auténtica. Es lo que yo quiero para mí, eso es lo que yo deseo para mí, ¿no? Es lo que queremos. Termino, ¿de dónde sale esta idea? ¿De dónde sale esto? De Abraham, sale de Abraham, el padre de los creyentes, a quien los apóstoles nos ponen como ejemplo y como raíz de todo esto. ¿De quién sale el ejemplo? De él. Permitidme un supuesto y terminamos. Permitidme un supuesto, hagamos un supuesto. Supongamos, ¿vale? Supongamos que Abraham no hubiese creído a Dios. ¿Habría salido de Ur de los Caldeos? ¿Para qué? Lo tenía todo, ¿eh? Estaba bien, situado, todo a favor. Dios habla a Abraham, supongamos que Abraham no le cree. ¿Dónde va? Supongamos que él dice, nah, esto yo un sueño, o he oído yo, yo he creído que oía, a mí me dicen o tal, o mi padre, porque además fue el padre Taré el que dice que salió con ellos, ¿no? O sea, aquí yo no sé a través cómo fue, pero Abraham, si no hubiese creído Abraham, o a la primera, o sí, casó con su padre, pero a la primera se da la vuelta, Abraham, si no cree a Dios, no sale. O dicho de otra forma, si Abraham no hubiese salido de Ur de los Caldeos, habría sido la demostración más clara de que no creyó lo que Dios le dijo. Objeción. A lo mejor sí lo creyó, pero no se veía a él. ¿No? Pues a lo mejor lo creyó, pero dijo, no se veía. Dijo, esto es tierra prometida, tal, ascendencia, está bien, pero yo. A lo mejor sí creyó, pero no veía que era él. Ok, pregunta. ¿Esa fe le hubiera salvado? ¿Creyó? ¿Esa fe le hubiera salvado? ¿Esa fe le habría sido contada por justicia? La respuesta es no. Es claramente no, porque en Santiago dice claramente que fueron sus actos lo que demostraron su fe, acompañaron a su fe, y fue cuando actuó en fe, cuando se cumplió la profecía de Génesis 15, su fe le fue contada por justicia. Por lo tanto, no nos dejemos engañar por conceptos. El cristianismo, y más hoy en día, mis hermanos. El cristianismo tiene esas dos partes clarísimas, pero que no están discutidas ni reñidas, sino que son la una la parte de la otra, y la una se complementa y la otra, y si alguna falta, contradice a la otra. Nace con la fe en Jesús, es evidente, es absurdo pensar que no somos salvos por gracia y por fe en Jesucristo. Es como, el otro día hablábamos de la resurrección de Lázaro. Termino ya para que podamos ir en nuestros horarios a la una. La resurrección de Lázaro. O sea, hablábamos de lo que Jesús hizo, ¿no? ¿Qué hizo Jesús? Resucitó a Lázaro, pero no movió la piedra. Jesús dijo mover la piedra. Te imaginas los discípulos moviendo la piedra y luego felicitándose porque como han movido la piedra ha resucitado a Lázaro. Es absurdo. Lázaro no ha resucitado porque has movido la piedra. Lázaro ha resucitado porque Jesús lo ha resucitado. Eso está claro. Pero Jesús no mueve la piedra. Les dice a ellos que muevan la piedra. Es absurdo pensar que cuando Moisés pone la vara, el mar se abre por la vara de Moisés. Se abre por el poder de Dios. Se abre por el poder de Dios. Pero Dios le dice a Moisés que ponga la vara. Y el mar no se abre hasta que Moisés no pone la vara. No se abre porque la ponga, pero no se abre hasta que la pone, hasta que obedece.
Y fueron sus obras, fueron las obras de Moisés, fueron lo que le hizo grande, fue todo lo que Moisés llevó porque creía, todo lo que, escúchame, fueron sus obras, escúchalo bien, fueron sus obras, no su fe o su falta de fe, fueron sus obras de desobediencia. No él creía, pero cuando golpeó la roca fueron sus obras las que le llevaron a no entrar en la tierra. Y él creía. Así que tomemos el equilibrio de lo que la palabra del Señor nos enseña en esto. Porque no nos equivoquemos. Si tú estás hoy caminando en esperanza, contra esperanza, te felicito. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Yo confieso que en muchas ocasiones me siento actuando contra esperanza. La sensación de loco no hay quien te la quite. Pero para esto fuimos llamados. Para esto fuimos llamados. Decía, Pepito solía decir mucho, bendita chaladura, ¿no, Pepe? Bendita chaladura. Para esto fuimos llamados. Y Abraham es un loco. Pero este no es el tiempo de fe estática. Este es el tiempo de los luteros. Lutero se pudo haber quedado calladito y evitarse problemas. Si es por fe, cállate un rato. Ya está, sálvate. Y los grandes reformadores, ¿no? Podrían haber quedado quietos, ellos. No estaríamos hoy aquí, ¿eh? No estaríamos hoy aquí. Entonces, el reto que tenemos por delante es este, mis hermanos. Pensemos que, porque no es cuestión de mirar hacia otro lado, decir, ¡guau, Congreso! Y ahora va a venir el avivamiento por el Congreso. Congreso no te trae avivamiento. Esto es un tiempo de estar en comunión juntos maravilloso, de bendición tremenda, vamos a pasarlo bien, vamos a adorar al Señor, vamos a estar juntos, pero lo que realmente trae esperanza al mundo y a nuestras vidas son las decisiones a diario. Y yo lanzo este reto a todos los que estamos aquí, hermanos, estamos por algo. Hemos venido al Congreso y lo vamos a disfrutar, y yo el primero. Y estoy lleno de agradecimiento por todos los hermanos que ayudan en las diferentes áreas, sin los cuales sería imposible realizar esto. Pero tomemos el reto. Dios te llama. Dios te llama. Dios nos llama. A cada uno en un lugar, a cada uno en un área. Pero piensa en esta mañana a qué te llama el Señor. Dios te está llamando. Y a lo mejor te llama, y necesitamos recuperar ese sentido de urgencia de movernos, de hacer cosas, de salir de nosotros mismos. Porque hay mucho pueblo que no sabe que son ovejas de este redil. Y la comisión está en nuestras manos, está en nuestro corazón. Él lo ha depositado. Jesús dijo, como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Y sigue diciendo también en otro momento, orad al Señor de la mies, es mucha, orad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo quiero ser uno de ellos. Yo quiero ser uno de ellos y quiero retar a cada uno a que seamos este tipo de gente también. Pongámonos en pie, por favor, y vamos a orar y damos así por comenzado, inaugurado el Congreso. Enseguida va a pasar Hans para terminar con los anuncios y con la ofrenda. Pero me gustaría que pudiésemos orar. Si podemos tener a alguien en el piano, por favor, para cantar. Y también están aquí las chicas o los chicos que cantan muy bien. Perdonad, vamos a alabar al Señor, a adorarle, cerrar nuestros ojos y simplemente responder al Señor, responderle desde lo más profundo de nuestro corazón. Unos minutos con un coro de adoración al Señor y después Hans continúa. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos y te invito a que ahora aproveches este momento para examinar tu corazón. Examina tu corazón. Estamos arrancando, examina tu corazón. Y pregúntatelo, yo he venido, ¿para qué he venido? ¿Por qué he venido? ¿Por qué el Señor me ha traído aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Es más que para disfrutar de lo que Él nos ha dado gratuitamente. Estamos aquí y disfrutando gratuitamente de cosas, pero es más, es una respuesta que el Señor pide de cada uno de nosotros. Así que te invito a considerarlo y orar y responder al Señor en tu corazón en esta mañana. Aleluya. Mientras le adoramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Una vez más, la maravillosa oportunidad de estar juntos, Señor. Gracias por tu palabra y te pido que
anide en nuestro corazón, nos enseñe, nos ayude, Señor, abra nuestros ojos y nos mueva. Y que el tiempo que vamos a estar estos días aquí, Señor, tú seas glorificado, levantado por encima de todo, y que esa gloria, Señor, tuya que llene este lugar nos lleve verdaderamente a ser conscientes de tu llamamiento y nos anime a dar pasos de respuesta en este tiempo y caminar como caminó Abraham, en esperanza contra esperanza. Te adoramos, te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Cantamos Jesucristo. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo reinas, cántalo. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el Qué canción más oportuna para finalizar ese tiempo hablando de el Dios de lo imposible, el Dios de Abraham, Dios de lo imposible. Y qué bueno también que pensemos que ese Dios de lo imposible pueda hacer realidad.